Muy buenas noches, compañeros. Nuestro, nuestro tema a exponer sería sobre trazadores cúbicos perteneciente a la materia de métodos numéricos. Nuestro grupo está integrado por compañero Andrés Burgos y mi persona, Jefferson Chicaiza. Nos hemos planteado dos ejercicios en los cuales nosotros vamos a evidenciar cómo es la metodología para tratar el método de trazadores cúbicos. En sí, el método de trazadores cúbicos es un método muy utilizado para lo que son ver y analizar el comportamiento de curvas mediante datos obtenidos y datos que nos proporcionan. Es un método de interpolación, como cualquier otro método, como Lagrange, que ya hemos visto anteriormente. Para tratar este tipo de métodos tenemos que seguir unas condiciones, las cuales ya vienen especificadas en lo que es la teoría de lo que son los trazadores cúbicos, los cuales nos dice que son cinco condiciones que debe cumplir para que se puedan ejecutar estos pasos. La primera condición es los valores de la función deben ser iguales a los nodos interiores 2n menos 2. La segunda condición, primera y la última función deben pasar a través de los puntos extremos, dos condiciones. La tercera, la primera derivada en los nodos interiores debe ser iguales n-1 condiciones. Las segundas derivadas en los nodos interiores deben ser iguales n-1 condiciones. La segunda derivada en los nodos extremos son cero, dos condiciones. Esto al principio, bueno, se podría catalogar como confuso, pero es un método muy útil y van a conocer que no es tan complicado como se lo puede observar. El método en sí consta de ciertos pasos en los cuales debemos plantearnos estos pasos para poder encontrar nuestro sistema de ecuaciones y así ver cómo se comporta la curva mediante los datos obtenidos. El uno es ordenar de menor a mayor los datos del problema. Como segundo paso, calcular el número de ecuaciones de incógnitas con la siguiente ecuación. 4 que multiplica a n menos 1. N hace referencia al número de datos y en sí ya nos podría dar ya el número de ecuaciones en las cuales nosotros debemos trabajar. Como segundo paso es definir los intervalos considerados los nodos exteriores e interiores. Como tercer paso, plantea las ecuaciones. Estas ecuaciones ya nos vienen dadas como fórmula, se podría decir, para nosotros encontrar las primeras tres ecuaciones. Reemplazar en los nodos interiores en sus respectivas ecuaciones. Nosotros para encontrar las ecuaciones simplemente reemplazamos las ecuaciones que nos dan como dato, reemplazamos en los intervalos que también nos dan como dato en el problema. Como siguiente paso, reemplazar los nodos interiores de sus respectivas ecuaciones con las primeras derivadas. Nos quiere decir que simplemente debemos derivar la primera ecuación, hacemos la primera derivada y simplemente hacemos el reemplazo en lo que son nuestros intervalos. Como cuarto paso es reemplazar los nodos interiores de sus respectivas ecuaciones en la segunda derivada. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahí? Simplemente vamos a derivar otra vez nuestra ecuación. Como es una ecuación cúbica, la primera derivada es una ecuación cuadrática y la tercera derivada es una ecuación lineal. Y como último punto debemos reemplazar los nodos exteriores de sus respectivas ecuaciones con la segunda derivada e igualadas a cero.
Simplemente nos quiere decir que la segunda derivada debemos igualar a cero. Como ya tenemos simplemente dos ecuaciones lineales, ya no creo que habría mucho problema, ya igualadas a cero y serían las últimas ecuaciones en las cuales nosotros podemos basarnos para encontrar nuestros puntos. A continuación nos hemos planteado dos ejercicios, el cual el primero va a ser expuesto por mi persona y el segundo por nuestro compañero Andrés. Tenemos el ejercicio que nos dice como enunciado, los meses de mayor demanda energética de la ciudad de Quito del año pasado, 2024, se muestran en la siguiente tabla de datos. Tenemos una tabla en la cual nos refleja los meses y la demanda que fue detallada en ese mes. Como dato adicional, tenemos que el mes de enero corresponde al primer mes del año, marzo al tercer mes del año, agosto al octavo mes del año y diciembre al doceavo mes del año. ¿Esto para qué nos sirve? Para nosotros ya plantearnos nuestros intervalos en los cuales vamos a intervenir. Como primer paso, tenemos el cálculo del número de ecuaciones. Como nosotros tenemos cuatro datos, n corresponde al número de datos. 4 menos uno es igual a 3 y por 4 serían 12. 12 ecuaciones en las cuales nosotros debemos encontrar. Como les comenté al principio, estas ecuaciones ya nos vienen dadas y simplemente debemos reemplazar en nuestros intervalos. A continuación podemos ver lo que es nuestra primera ecuación, en la cual ya nos detalla igualadas al factor de demanda en la cual tenemos como dato en nuestra tabla. A continuación, seguimos encontrando nuestras ecuaciones, en la cual simplemente es el reemplazo de nuestros intervalos en las ecuaciones que ya nos dan como dato. Si podemos ver cómo es una ecuación cuadrática, el 3 el, reemplazado en nuestros intervalos que son de 3 de 1 a 2, de 1 a 3, perdón, de 3 a 8 y de 8 a 12. Tenemos que las ecuaciones cuadráticas y las ecuaciones cúbicas, perdón, las reemplazamos con nuestros intervalos y tenemos ya nuestra ecuación con unas incógnitas. Y simplemente es matemática básica que debemos de aplicar, elevados al cubo, elevados al cuadrado, nada más, para encontrar nuestra ecuación. Como siguiente paso, reemplazar los nodos interiores de sus respectivas ecuaciones con la segunda derivada. Lo que tenemos que tener en cuenta aquí es nuestra ecuación original, derivar e igualarla a un subíndice menor para tener una nueva ecuación y tener nuestras 12 incógnitas. Tomar en cuenta que es un dato implícito que se podría llamar así, ya que nosotros tenemos dos ecuaciones y por ende deberíamos tener 12 incógnitas. Y por último, tenemos reemplazar los nodos exteriores en sus respectivas ecuaciones con la segunda derivada e igualar a cero. Aquí igual tenemos nosotros que derivar por segunda vez nuestra ecuación original e igualarlas a cero. Al último se nos puede reflejar, bueno, lo que es nuestro sistema de ecuaciones, en lo cual nos podemos dar cuenta que tenemos 12 ecuaciones con 12 incógnitas, las cuales se puede ingresar a un sistema informático como puede ser MATLAB e incluso graficarlas, y lo cual nos arrojaría una gráfica y tendríamos la visualización de cómo se va comportando nuestra curva a través de los datos obtenidos. Eso les podría comentar, eso es lo que se refiere a trazadores cúbicos en este tipo de ejercicios, en este tipo de ejemplos
que nos sirve a nosotros para ver cómo se comporta una curva con mediante datos que nos dan que nos proporcionan como un dato externo y vemos cómo se comporta la curva y se interpola en esos puntos para que siga una continuidad de la curva. A continuación, nuestro compañero nos va a detallar lo que es el segundo ejercicio. Te cedo la palabra, Andrés. Bueno, gracias Jefferson por tu explicación acerca del primer ejercicio. Ahora yo les voy a hablar sobre mi segundo ejercicio en el que va a constar de 5 puntos dentro de lo que respecta a lo que son trazadores cúbicos. Bueno, para este ejercicio lo que vamos a hacer es plantearnos el siguiente problema que dice, una persona registra la temperatura ambiente de la ciudad de una ciudad en 3 horarios distintos durante el día, con el propósito de estimar cómo varía la temperatura entre esos puntos y predecir los valores intermedios a través del uso de trazadores cúbicos. La tabla da los siguientes datos, que son la hora, que son 5 puntos, y como mencionó anteriormente mi compañero, mencionó que debe estar ordenado de menor a mayor, y ya se encuentra ordenado de esta manera. Bueno, para nuestro primer paso, lo que debemos hacer es hallar nuestras ecuaciones con nuestras respectivas incógnitas. En este caso, como nos dan 5 puntos, entonces debemos hallar lo que son las 16 incógnitas. Y se procede a realizar la respectiva operación y nos da como resultado 16. Es decir, que debemos hallar 16 ecuaciones y 16 incógnitas. Para nuestro segundo paso, aquí se tienen que definir lo que son los polinomios cúbicos correspondientes, donde i representa el número del intervalo de los polinomios que van a ser usados. En este caso se tomó lo que es la columna x de las horas para hallar lo que son los intervalos, en lo que se realiza la primera ecuación, que es 5 a 7, de 7 a 12, de 12 a 14 y de 14 a 16. Para el siguiente paso aquí ya se realiza lo que es la sustitución de los valores correspondientes para hallar los intervalos correspondientes. Tomando en cuenta los resultados del anterior paso, aquí se realiza lo que es el respectivo reemplazo con los números de los intervalos ya mencionados anteriormente. Como ustedes pueden ver aquí en la diapositiva, aquí se realiza lo que es el respectivo reemplazo de 5 a 7, de 7 a 12, de 12 a 14 y de 14 a 16. El cuarto paso ya consiste en realizar lo que es la evaluación. Aquí, como pueden ver, ya están evaluadas las respectivas funciones y así podemos encontrar nuestras primeras 8 ecuaciones. Para el paso 5, aquí se realiza lo que es la primera derivada. Aquí hay algo importante que hay que considerar. Se realizan las derivaciones, pero los intervalos no van a cambiar. Se mantienen los mismos intervalos. Y aquí, como pueden ver, se realiza la respectiva derivación y los intervalos no se van a alterar. En nuestro paso 6 aquí se aplica lo que es la primera derivada, pero manteniendo lo que es la correspondiente proceso acerca de la derivación. Bueno, como les decía, aquí tenemos el paso 6, que básicamente consiste en igualar las primeras derivadas, tomando en cuenta lo que son los intervalos entre lo que es 7, 12, 14 y las respectivas derivadas. Bueno, en el paso 7 ya se reduce un poquito el proceso, como por así decirlo.
Y aquí se procede con lo que es el cálculo de la segunda derivada de cada polinomio cúbico previamente definido. Igual que en el paso anterior, se mantiene lo que es los intervalos correspondientes, pero eso sí, se realizan aún las derivaciones. Aquí, para este caso, se realizan lo que es la igualación de las segundas derivadas, tanto en lo que es los intervalos correspondientes para que así se vayan obteniendo las respectivas ecuaciones. X representa lo que es el intervalo de cada uno de estos ejercicios. Bueno, continuando con nuestra explicación, en el paso 9, aquí ya se toma solo los extremos del dominio, o sea, el valor inicial, que en este caso sería 5, se procede a lo que es a realizar la respectiva evaluación y lo mismo en el otro extremo, como en este caso es el 16, que esto con el propósito de ya hallar lo que es las últimas ecuaciones, cumpliendo con nuestro propósito principal, que es hallar las 16 ecuaciones con las 16 incógnitas correspondientes, como se muestra aquí en el paso 10, que ya implica lo que es reunir todas las ecuaciones correspondientes. Y aquí se muestran lo que es las 16 ecuaciones que hemos estado hallando a lo largo de la ejecución de este ejercicio. Y bueno, esta fue nuestra presentación del día de hoy. Espero que les haya gustado y nada, será hasta una próxima ocasión. Algo que decir, tal vez, compañero David. Bueno, esperando que haya sido de su agrado y hayan comprendido un poquito más de lo que se trata trazadores cúbicos. Es un método súper, súper amigable, súper sencillo que lo podemos aplicar para diversas aplicaciones. Como les comentaba, es simplemente para obtener puntos en los cuales nosotros podemos ver cómo se está comportando nuestra curva a través de datos proporcionados. Eso es, compañeros, espero haya sido de su agrado y hayan entendido un poquito más de lo que se trata trazadores cúbicos. Listo, esta fue nuestra presentación el día de hoy. Les agradezco su atención. Muchas gracias.